Esta mañana nos visita en los desayunos el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Muy buenos días. María, buenos días. Viene usted a Europa, primero a España, después va a viajar usted hasta Suiza para ese foro económico de Davos importante para explicar los avances, sobre todo de la economía de Colombia. Ese crecimiento del 5% anual, están ustedes despegando. ¿Hay secreto, hay una fórmula mágica para eso, presidente? No, no hay fórmula mágica. Es una serie de políticas que tienen que perseverar en el tiempo, disciplina fiscal, estímulos al crecimiento, reglas de juego claras, inflación baja, en fin, una serie de requisitos, de condiciones para que la economía sea una economía que tenga un buen desempeño. De eso se trata. Todas esas medidas, todas esas reformas, al final, ¿los sacrificios para los ciudadanos son inevitables? Pues lo evitable son las crisis si uno hace las cosas bien durante mucho tiempo, porque las crisis, esas son las que realmente son costosas para los ciudadanos. Por ejemplo, en el caso colombiano, nosotros introdujimos en la Constitución el criterio de responsabilidad fiscal como un criterio equivalente a un derecho fundamental. Eso fue una innovación que hoy en día el mundo entero la está viendo como un ejemplo, porque las crisis, lo primero que sucede es que los derechos fundamentales de los ciudadanos se vulneran. El derecho a la educación, el derecho al empleo, al trabajo, el derecho a la salud. Y en la medida en que uno pueda evitar esas crisis, está defendiendo mejor los derechos de los ciudadanos. Remarca usted el empleo como una palabra clave. Es cierto que Colombia es el país de Latinoamérica que más puestos de trabajo ha creado en los últimos 3 años. Es un asunto que en España nos preocupa muchísimo. Tenemos una tasa de paro muy elevada. Pero además de crear todos esos puestos de trabajo, usted ha tenido protestas en la calle de los transportistas, de los cafeteros. ¿Son unas protestas justificadas? Sí, en muchos casos son justificadas porque, por ejemplo, el caso de los cafeteros, el precio internacional bajó de $3 a $1. Por supuesto que cualquier persona que ve su ingreso reducido a una tercera parte sale a protestar. Lo importante es encauzar esas protestas, explicar el por qué sucedió lo que sucedió y conseguirles algún tipo de solución. Y en eso estamos. Ese es el arte de gobernar, ir solucionando problemas y generando las condiciones para que esos problemas sean cada vez menores. ¿Cómo va a conseguir seguir reduciendo ese desempleo y reducir las desigualdades de su país? ¿Qué va a hacer? Eso es mi obsesión, seguir reduciendo las desigualdades y seguir reduciendo la pobreza. Hemos sido muy exitosos, pero nos falta mucho camino por recorrer y por eso hay que perseverar. Las desigualdades en Colombia siguen siendo vergonzosas, no solamente entre ricos y pobres, sino entre regiones, y por eso tenemos que perseverar. Y el empleo, sí, hemos sido el país que más empleo ha creado en toda América Latina, pero todavía tenemos casi 2 millones de colombianos que buscan empleo y no lo encuentran, por eso tenemos que perseverar. Se trata de eso, de seguir una tendencia que sea cada vez más favorable. En cierta manera podríamos decir que tenemos preocupaciones compartidas, España y Colombia, por el asunto del paro. Cuando hacemos aquí encuestas, por ejemplo, del CIS, siempre aparece el paro como gran preocupación. Después está la crisis, la economía, los políticos, esa desafección. ¿Pueden ser, en este caso, sí que preocupaciones compartidas entre los dos países? Totalmente. En las encuestas en Colombia también el empleo es la primera preocupación. Es el sustento de los ciudadanos, parece algo lógico. Por supuesto, porque una persona que no tiene un empleo, pues lo que añora es un empleo, un ingreso, y el que lo tiene no quiere perderlo. Entonces es una preocupación fundamental y por eso hay que darles tranquilidad y seguridad a los colombianos en el caso de Colombia o a los españoles en el caso de España, que se está haciendo todo lo posible para generar empleo, pero para generar empleo se requiere una economía dinámica, una economía que crezca, una economía que pueda atraer inversión, puestos de trabajo alrededor de las empresas que aumentan su producción. Y todo eso hay que estimularlo a través de políticas correctas. ¿Sus relaciones con España buenas? Inmejorables. Con España tenemos una relación tradicional muy buena. En este caso tenemos una deuda de gratitud infinita porque el gobierno español está haciendo una gestión ante la Unión Europea para que nos quiten los visados, las visas.
Algo que no pasa al revés, es decir, los ciudadanos españoles cuando van a Colombia no tienen que pasar por eso. Los españoles siempre son bienvenidos en Colombia, siempre queremos tener más españoles en Colombia y eso es un gesto que agradecemos, pero España y Colombia cada vez están más cerca porque hay intereses comunes. Las empresas españolas que tienen una gran capacidad y una gran experiencia están en Colombia muy interesadas, por ejemplo, en unas inversiones muy grandes que estamos haciendo en infraestructura. Ustedes aquí en España construyeron una gran infraestructura en muy corto tiempo, tienen esa experiencia. Nosotros estamos queriendo hacer lo mismo en Colombia y por eso aquí se juntan la experiencia, las necesidades y la demanda que hay para que las empresas españolas puedan trabajar más en Colombia. Le preguntaba por las relaciones con España, pero también estamos muy pendientes de sus relaciones con Estados Unidos. A menudo han sido buenas, pero supongo que ese llamado Plan Colombia también ha ayudado mucho. ¿En qué sentido? Muchísimo. Plan Colombia ha sido tal vez, desde el punto de vista de los Estados Unidos, la política bipartidista de política exterior más exitosa que han tenido en los últimos años. Plan Colombia nos ha ayudado muchísimo a combatir el narcotráfico y a llegar a donde estamos en este momento. Todo este avance que hemos tenido pues, ha sido producto de un esfuerzo propio muy grande, pero también ayuda de muchos países, entre ellos Estados Unidos, a través del Plan Colombia. Estados Unidos, esa ayuda que ha, en este caso, ofrecido al gobierno de Colombia, también ha ayudado a acorralar en cierta manera al asunto de las FARC. Ha habido dinero, ha habido material y también se dice que ha habido tecnología. Sí. Y aquí se habla de usted. El Washington Post dijo que usted había tenido conocimiento de esa tecnología utilizada en este caso para, dijo el Washington Post, para matar guerrilleros e intentar acorralar, como les decía. ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto. Y, como se lo dijo al Washington Post, la colaboración con Estados Unidos y con otros países en todos los frentes, entre ellos el frente de la tecnología, es cierta, es real. La agradecemos, ha sido útil y afortunadamente hoy estamos hablando de paz, porque hemos logrado avanzar mucho en la guerra para poder crear las condiciones para hablar de paz. Esa tecnología ha sido útil, es el tiempo verbal que usted ha utilizado. ¿No está vigente todavía esa tecnología a día de hoy? Yo sobre asuntos de tecnología y seguridad nacional generalmente no comento en público, pero por supuesto que está vigente. Esa es tecnología que ya tenemos nosotros y que utilizamos para proteger la seguridad de los colombianos. Eso es algo que es obvio y natural que hagamos y que continuemos haciendo, porque esa es una de nuestras responsabilidades, velar por la seguridad de los colombianos. También con discreción se están llevando ese diálogo de paz con las FARC, con la guerrilla de las FARC. En este momento sabemos que van avanzando, se está tratando, parece ser ahora mismo, el asunto del narcotráfico, pero esa negociación, al final, presidente, ¿es un cara o cruz? No, yo no creo que es un cara o cruz. Yo creo que si hay voluntad de las dos partes para llegar a unos acuerdos... ¿Las hay? La hay, y yo tengo que reconocer que he encontrado en la contraparte, en las FARC, una voluntad de avanzar en esos acuerdos. Ojalá logremos esos acuerdos lo más pronto posible, porque así vamos a ahorrar vidas. Hoy estamos en este momento en medio del conflicto, no va a haber cese al fuego, sino hasta que terminemos las conversaciones, lleguemos a los acuerdos, y entre más pronto lleguemos, más vidas nos vamos a ahorrar. Y dígame dónde se sitúa el atentado que le costó la vida a una persona justo 24 horas después de que terminara esa tregua unilateral de las FARC. ¿Dónde lo situamos? Pues mire, nosotros estamos, y eso lo he dicho muy claramente, estamos conversando y negociando en La Habana como si no existiese conflicto en Colombia. Y estamos en la ofensiva militar en Colombia como si no existiesen conversaciones en La Habana. Separar las dos cosas no ha sido fácil, pero es la mejor forma de llegar rápidamente a unos acuerdos. Explicarle eso a la gente no es fácil. ¿Cómo así que se están matando aquí y están conversando allá? Pero las demás alternativas no son tan buenas. Y lo que yo quiero es terminar este conflicto lo más pronto posible. Y esa es la forma de terminarlo lo más pronto posible.
A todo este tipo de procesos al final le nacen enemigos. Uno de ellos, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, puede ser un poco el escepticismo. Usted cuando me hablaba de ese proceso me decía, no tengo ninguna duda de que las FARC quieren llegar a ese acuerdo. ¿Usted está convencido de lo que vayan a dar el paso? Es decir, que van a ser, que van a cumplir con los pactos. Vamos, presidente. Yo no he dicho que no tengo ninguna duda, pero lo que sí he dicho es que tengo la sensación de que la contraparte tiene la voluntad política y ha dado muestras en esa dirección, y eso es muy importante. Hemos avanzado con las FARC en estas negociaciones como nunca antes en la historia. Hemos hecho muchos intentos con ellos y todos han fracasado. Yo creo que en este momento las condiciones están dadas para tener éxito, y tenemos que perseverar, tenemos que tener paciencia, tenemos que afrontar las dificultades, los enemigos de la paz, los obstáculos que se van presentando, pero hay que mantener el rumbo. Yo fui marino, estuve en la Armada Colombiana, allá me enseñaron que para ser un buen navegante hay que mantener el rumbo. En esta ocasión hay que mantener el rumbo. Y mantener el rumbo cuando un expresidente como el señor Uribe le acusa, y leo textualmente, de traicionar a la patria y de vender el país a los terroristas, el acuerdo entre ustedes parece imposible. Él está en una elección, él es ahora candidato al Senado de la República, está en la mitad de su campaña electoral y todos los candidatos dicen todo tipo de cosas para hacerse elegir. Yo considero que ese es un candidato más dentro de estas elecciones que tiene derecho a decir lo que quiera. En el caso mío, mi conciencia está muy tranquila. Si a mí me dicen traidor porque estoy buscando la paz, porque estoy luchando para que en Colombia haya menos pobreza y lo estamos logrando, menos desigualdades y lo estamos logrando, pues bienvenido sea. Pero son gajes del oficio político. Nosotros con el asunto de ETA en España muchas veces nos planteamos cuál debe ser el papel de las víctimas de este conflicto. En el caso de Colombia y de la guerrilla de las FARC, ¿cuál debe ser ese papel? Nosotros pusimos a las víctimas en el centro de la solución de este conflicto, por primera vez. Hicimos aprobar en el Parlamento colombiano, en el Congreso colombiano, una ley histórica, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Comenzamos a reparar las víctimas antes de terminar el conflicto. Ningún otro país en el planeta había hecho eso. Y las víctimas son parte fundamental de la solución. El respeto a sus derechos, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, son derechos que se los vamos a respetar. Las víctimas también son conscientes que también tienen que hacer sacrificios. ¿Dónde traza uno esa línea entre justicia y paz? Ese es el meollo de la solución de este problema. Con el paso del tiempo, y si se llega a ese esperado acuerdo de paz, ¿usted cree que se acabará viendo y entrando en política antiguos miembros de las FARC? ¿Ese día va a llegar? De eso se trata el proceso, que dejen las armas, que dejen la violencia y sigan con sus ideales, defendiendo sus ideales, pero por las vías democráticas. De eso se trata el proceso. O sea, ojalá lleguen al Congreso y ojalá sigan tratando de lograr sus objetivos, pero a través de las vías legales, no de las armas. ¿Usted tiene elecciones este año? ¿Hasta qué punto su reelección, en este caso, depende del éxito o el fracaso de esas negociaciones de paz? No creo que dependan del éxito o fracaso porque... Bueno, en todo caso sumarían. No creo que lleguemos a un acuerdo antes de las elecciones. Y las elecciones espero que sean sobre otros aspectos que los ciudadanos tienen en sus preocupaciones, el empleo, la pobreza, los servicios públicos, todo lo que atañe al ciudadano común y corriente. Eso es parte fundamental de cualquier elección. Por supuesto que la paz va a ser un tema muy importante y yo espero que la gente entienda que lo que estamos haciendo, y lo está entendiendo, la gran mayoría de los colombianos está apoyando este proceso, porque estamos aburridos en Colombia de tanta guerra, de tanta violencia, de tanta sangre, de tanto sufrimiento. Más de 220.000 personas han muerto y en unas condiciones terribles, más de 5 millones de víctimas. Eso es un país que ha sido desangrado por la guerra, por la violencia, y lo que queremos es paz. No llegaremos a ese acuerdo antes de las elecciones. Entonces, ¿habría la posibilidad de suspender temporalmente esas negociaciones mientras dure esa campaña y esa elección? ¿Es posible? Pues no veo para qué. Si estamos
negociando en medio del conflicto. ¿Por qué no vamos a poder negociar en medio de las elecciones? ¿Cuál sería la razón para suspenderlas? En todo lo contrario, si vamos avanzando, pues sigamos avanzando. Presidente Santos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Los Desayunos y hasta pronto. María, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted.